Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Hidden Agenda. Quédate a dormir conmigo basados en el libro. Vamos a terminar de limpiar hoy. Su esbelta figura miró el estado de la habitación. Solo podía lamentarse, no esperaba que el apartamento de Hiranai fuera tan grande. Solo la sala de estar era más grande que todo su apartamento. La mesa del comedor podía albergar hasta 8 personas. En algunas casas unifamiliares ni siquiera cabría una mesa como esta, sin mencionar la cocina, el dormitorio y el baño, que no serían muy grandes. Está bien si no terminamos hoy, mi cama es espaciosa, puedes dormir aquí, déjame encontrar algo de ropa para ti, dijo tranquilamente el dueño de la habitación, sin revelar si era una broma o hablaba en serio. Sin embargo, incluso si fuera cierto, Sintak no tenía intención de quedarse a dormir. La sala de estar era muy desordenada. El dormitorio definitivamente no es diferente. Es mejor dormir en mi habitación. Después de un desayuno de avena, leche de soya y masa crujiente, comenzaron a ordenar el condominio de Hiranai. Era extraño que a pesar de que las cosas estaban desordenadas, no había ni rastro de polvo. La persona que era alérgica al polvo y que habitualmente necesitaba tomar antihistamínicos desconfiaba mucho. Sin embargo, prefirió no pensar demasiado en ello por temor a que, si no terminaba la tarea, el dueño de la habitación lo obligaría a dormir ahí. Sonó la alarma de la lavadora que indicaba que las sábanas se habían lavado con éxito. Cinta caminó hacia el espacioso balcón para sacarlos y dejarlos secar. A pesar de que era cerca del mediodía, la ubicación de la habitación, casi en el último piso, permitía que fluyera una brisa fresca. Además, tenían una vista impresionante de la capital, lo que trajo aún más placer a los ojos de Sintak mientras estaba observando todo. ¿Qué estás haciendo? Una voz profunda despertó su conciencia, haciéndolo girar la cabeza para mirarlo. Un hermoso rostro de origen asiático lo miraba fijamente, pero no mostraba emoción. Syntax se sentía un poco culpable. Parecía que estaba en el balcón a escondidas. La vista es tan hermosa, no puedo evitar disfrutarla un poco. Oh, ¿hasta dónde has progresado en ordenar la habitación? Déjame entrar y ayudar. La figura blanca planeó regresar al interior de la habitación. Sin embargo, un brazo extendido le bloqueó el camino y lo hizo girar nuevamente para que disfrutara una vez más de la vista de Bangkok. La vista es hermosa, deberías disfrutarlo un poco más. Pero tu habitación no está terminada, debería ayudarte. Está bien, no tengo prisa. El dueño de la habitación dijo mientras señalaba la distancia. Por la noche, ese edificio se iluminará maravillosamente. Sintak miró los edificios altos con forma extraña que se destacaban incluso en el mediodía. Eran realmente impresionantes. Seguramente de noche, las luces que emanaban de las distintas habitaciones sin duda crearían una vista cautivadora. Esta noche deberías quedarte y presenciar esto, sugirió la figura alta, la persona estaba ligeramente aturdida. Un par de hermosos ojos marrones se volvieron hacia el orador que lo miraba. Bien, más tarde en la noche te acompañaré de vuelta a tu habitación. Está bien, no es necesario, insisto, dijo la figura alta, con su voz llena de sinceridad, la cual Sintak no podía ignorar. Sus intensos ojos marrones se enfocaron en el rostro de la persona que lo interrumpió. Una vez más, los enigmáticos ojos negros tenían una chispa misteriosa que era ilegible. Sintak no sabía que estaba pensando en la otra parte, pero sabía que esos ojos podían cautivarlo. No me mires así. Y entonces fue Hiranai quien desvió la mirada y luego huyó primero en otra dirección.